Bendiciones, hermanos. Las disculpas del caso, me agarró el tráfico y no me soltaba. Pero le atinó el hermano. Vamos, ¿tienen Efesios? Pero vamos a ir al capítulo 2. Dos capítulos un poquito más atrás. ¿Lo tenemos? Vamos a leer los primeros 10 versículos, los versículos clásicos de este pasaje, muy buenos por cierto. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias esta noche, porque nos has permitido reunirnos como tus hijos, con el único propósito de darte las gracias por tu amor, tu misericordia, la cual has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por guardarnos, cuidarnos, protegernos y tenernos aquí con bien. En Cristo Jesús ponemos esta noche en tus manos. Esta predicación, Señor, es para honrarte y alabar tu santo nombre, y para que ilumines el corazón de los que estamos aquí reunidos y los que nos ven a través de la pantalla, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a ver este pasaje número 2, por cierto, de los favoritos que tenemos como predicadores, pues nos enseña muchísimas verdades, muchas, entre los cuales encontramos un contraste entre el creyente después de la salvación y del inconverso antes de la salvación, si es que alcanzan la salvación por medio de la fe, como dice la Escritura. Eso nos enseña este pasaje, un contraste. Pues Pablo, corrigiendo algunos problemitas en las iglesias, tuvo a bien, inspirado por el Espíritu Santo, enviar cartas a las iglesias. Algunas son para corregir, otras son para alimentar, apoyar y animar. En este caso, tocó a los Efesios. Como decía, el capítulo 2 se trata de eso, un contraste entre después y antes de la salvación. Vamos a comenzar, versículo 1, vamos a ir detallado, paso a paso, para ver si podemos descifrar este pasaje. Dice el 1: y Él os dio vida a vosotros. Esa pequeña, mejor dicho, párrafo, es para los creyentes. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Y cómo da vida a Dios al creyente? A través del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio son las buenas noticias de cómo Dios salva al ser humano pecador. ¿Y cómo es posible eso?
solamente por gracia. Por eso dice el tema que está arriba de este pasaje, salvos por gracia. Ese es el tema de este capítulo y de esta noche, salvos por gracia. Dice, y Él nos dio vida. El plan de salvación de Dios consiste en eso. El ser humano es pecador por naturaleza. Nacimos como pecadores. Somos pecadores y moriremos siendo pecadores. Con la única diferencia es que los que hemos creído en Cristo vamos a tener vida eterna en los cielos, con Cristo, en Dios. Pero los que no crean en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Siempre van a tener vida eterna, pero en un lugar diferente. Aquí lo dice en el versículo 2, vamos a ver eso, que los que no tienen a Cristo son hijos de iras, hijos del enemigo. Por eso dice el versículo 1, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y sin esperanza. Estamos hablando del versículo 12 del 2, hay un pequeño ejemplo ahí que traigo para compartir. Versículo 12 del mismo 2:12. Si lo tenemos, leámoslo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios. Esa es la condición del inconverso, del incrédulo, del impío, de todos aquellos que no han recibido a Cristo por la fe, o de todos aquellos que no han puesto la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, o como nuestro Salvador. Es interesante, dice que están sin esperanza. Y nosotros tenemos una promesa diferente. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Dice Apocalipsis, cielo nuevo. Es una gran diferencia, enorme. Además también dice, al no tener esperanza, ¿cuál sería el resultado del ser humano que no tiene Cristo? Un lago de fuego, y es inevitable. Es inevitable porque a pesar de lo que somos, o nos vemos, nos movemos y nos comportamos, seguimos siendo pecadores. Aparentemente tenemos vida física, pero espiritualmente el ser humano está muerto en delitos y pecados, como acabamos de ver. Entonces, la conclusión de su vida, si llega a morir sin Cristo, será un lago eterno de fuego. Y no es porque sea malo. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo compartimos acá siempre. El pecado no condena a nadie. ¿Será verdad eso? Y si el pecado no condena a nadie, ¿por qué hay un infierno de fuego para el pecador? ¿Cuál sería la respuesta si alguien nos preguntara eso? Si el pecado no condena a nadie, ¿por qué hay un infierno de fuego para el ser humano pecador? Sí, porque Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios nos envió un Salvador para rescatarnos de esa condenación, de la condenación que el pecado trae. Nosotros, como creyentes, ya no vamos a ser condenados, pues alguien ya pagó la culpa de nuestros pecados. Y obviamente el ser humano está sin Dios en el mundo. En los versículos 2 al 4, déjenme ver mis notas. Dice aquí que anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está el problema. Vea, dice, vamos a leer de nuevo el 2 y el 3 hasta el 4. En los cuales anduviste
en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... O sea que los creyentes somos obedientes porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién se acuerda que dice Juan 6:40? Juan 6:40, lo vamos a poner así. Si mal no recuerdo, Mateo 7, 20, 21 dice, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad del Padre es lo que nos permite ir al cielo. Juan 6:40, el Señor Jesucristo hablando dijo, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios Padre para todo ser humano pecador es que crea en Cristo, que le reciba como su Salvador, y ahí va a estar el problema resuelto. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, parte por parte, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese título de príncipe de la potestad del aire se le da a Satanás y la Biblia nos lo confirma. O sea que el sistema de este mundo es operado por Satanás. Esta es una referencia a Satanás, dice, encontrada principalmente en el Evangelio de Juan. Este título describe su influencia, dominio sobre el mal, con las filosofías y los sistemas del mundo que se oponen a Dios. Sin embargo, su poder es limitado, ya que Dios es soberano y los creyentes no estamos bajo ese dominio. Vean, si Satanás es el príncipe de este mundo, vamos a ver unos versículos que nos enseñan esa verdad, y quiero que lo busquen conmigo. Vamos a hojear la Biblia. El primero está en Juan 12:31. Ponga su separador ahí, porque vamos a volver en Efesios. Vamos a demostrar con la Biblia que el sistema de este mundo es manejado por Satanás. Todo aquello que se opone a Dios está controlado por Satanás. Tenemos 12:31. Permítame, que se me perdió ese versículo. Aquí está. Jesús, dice el tema arriba, anuncia su muerte. Dice el 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Cristo fue crucificado, la Biblia nos enseña que todos los pecados de la humanidad fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Cristo murió y todos los pecados fueron pagados. Por esa razón Él está anunciando ese pequeño evento ahí. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue necesario que ese sacrificio se realizara. Una vez hecho, Satanás perdió el dominio. Perdió el dominio y Dios, a través de Cristo, pudo obtener una vía de escape para esta humanidad. Luego, un poquito más adelante, versículo 14:30. ¿Lo tenemos? No hablaré ya, siempre hablando el Señor Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, hablaba con sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver
conmigo. Por esas razones que entendemos, la Biblia nos enseña que hay dos familias espirituales. La familia de Dios somos los creyentes. La familia de Satanás son todos aquellos que no han creído en Cristo. Estamos hablando de la condición espiritual del ser humano, porque a diferencia, el ser humano tiene vida, pero espiritualmente está muerto. Su conexión con Dios está cortada. Y esa conexión viene desde Adán. Cuando Adán pecó, hubo una ruptura en esa amistad, una ruptura que por causa del pecado Dios se separó de la humanidad. Pero para no dejarnos por decir así, a la voluntad del enemigo, Él nos envió a su Hijo en forma humana para que fuese a la cruz y pagase por los pecados de nosotros, y de esa manera otorgarnos vida eterna. El último de este libro, 16:11, ahí mismo, un poquito más adelante. ¿Lo tenemos? Dice el 16:11. Vamos a leer primero los anteriores para entrar en contexto de este pasaje, porque es un poquitito complicado. El 8. Y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahí dice el 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor estaba hablando tiempo presente, aún no había muerto en la cruz, pero daba por hecho que se iba a realizar. Entonces, si el Señor Jesús está diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo, el ser humano está tan ciego que no lo quiere reconocer. No quieren, mejor dicho, aceptar que este sistema de cosas solamente nos llevarán a la perdición. Dice el último, vamos a ir al último versículo, 2 Corintios 4:4. Muchos ya han oído este versículo. ¿Tenemos? Aquí hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, vamos a leer 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vuelvo y repito, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforman la verdad del evangelio. Por eso dice acá, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo nos aclara que Cristo es Dios. De hecho, estuvimos en el libro de Juan. Juan nos habla de la humanidad de Cristo, pero enfatiza más la deidad de Cristo, poniendo a Cristo como el Hijo de Dios o como el Dios hecho carne. Volvamos a Efesios. Entonces, ¿por qué la necesidad de hablar del Evangelio? No solamente el Evangelio, estamos hablando del contraste entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Ellos tienen su propio Dios, y la Biblia lo aclara en estos versículos que acabamos de ver, que este mundo está muerto en delitos y pecados, y que su destino eterno será el infierno. Si alguien de acá no ha entendido esa verdad,
y no quiere ir al infierno de fuego. Muchos dicen, a mí me ha pasado, pues es que yo no soy malo. Yo no soy malo, yo no hago cosas malas. Bueno, mentiritas ahí, cositas que normalmente, pero yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no le hago daño a nadie, y cosas así. Es lo que nosotros escuchamos cuando evangelizamos. ¿Es cierto eso? Son, como dice, esas cosas son las que hay que hacer para ir al infierno. Necesariamente no. Esas cosas es lo que hacemos a diario. Por ejemplo, los que no hemos matado, pero nos enojamos. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo, cuando dijo que, oíste el que fue dicho, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoja con su hermano es digno de juicio. También dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mirare a una mujer ya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, detalles como mentir, robar y cosas así, pues son los pecados habituales que hacemos. Esas son las cosas que llevan a un ser humano a una condenación. ¿Y por qué pecamos? Como decía la otra vez, ¿nos volvemos pecadores porque pecamos? No, pecamos porque ya somos pecadores. Y luego dice el versículo, estamos en el 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Soy yo o ya se me acabó el tiempo? No, todavía tengo un poquito. Bueno, continuemos. Los hijos de desobediencia. Vamos a seguir recalcando esto. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que no han puesto la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros que hemos creído que somos hijos de obediencia, ¿verdad? Luego en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos confirma el texto que la ira de Dios está sobre todo ser humano que no ha puesto su fe, su confianza en la obra de Cristo. Por cierto, Juan 3:36, ¿qué dice? ¿Se acuerda alguien que dice Juan 3:36? El que tiene el Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Son verdades que nos ayudan a entender la condición espiritual del ser humano. Si tenemos a Cristo, somos hijos de Dios, pero si alguien no tiene a Cristo, hijos de ira. O sea, Dios va a derramar su ira sobre esta humanidad, pero solo va a hacer efecto en todos aquellos que no aceptaron la salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice un principio, esta dice, no es una herencia física de pecado, sino una posición natural del ser humano que está bajo el justo juicio de Dios debido a sus pecados, una condición natural o debido a su naturaleza pecaminosa, la cual todo ser humano tiene desde que nace hasta que muere. De la cual todos podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y tengo una referencia ahí mismo, versículo 8, que está allá, que dice, porque por gracia sois por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la única condición para escapar de la ira de Dios es reconociendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Luego dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ahí, punto. Dice, pero Dios, esta palabra pero es un contraste a lo contrario de lo que se acaba de decir. Pablo nos va a enseñar a través del 4 al 7 la condición de los creyentes. Dice en la primera parte, Dios que es rico en misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Cuál es el concepto de misericordia? ¿Alguien me dice? ¿Se acuerdan cuál es el concepto de misericordia? Exacto, que Dios no nos ha dado el castigo que merecemos, no nos ha dado el pago que hacemos por nuestros pecados. Dios es paciente, a cada uno nos ha dado tiempo y está. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Fue destruida con fuego. ¿Tuvo paciencia Dios para con ellos? Sí, mucha paciencia. Al extremo de que mandó, dice la Escritura, 2 ángeles para que fueran a comprobar si eso era verdad. Que la maldad de ellos había llegado hasta el cielo, pero vino Dios y mandó que fueran a ver. ¿Y qué se encontraron? Con una sociedad perversa que no quisieron la oportunidad que Dios les andaba ofreciendo por medio de los ángeles. Al contrario, intentaron hacerles daño. Lo mismo pasó con Egipto. Y podemos poner muchos ejemplos. ¿Cuántos años pasó Israel en Egipto? 400 años, en los cuales los oprimieron, hicieron con ellos como quisieron. El Señor dice en la Escritura que le dio tiempo, pero llegado el momento les mandó juicio. Vemos ahí en Éxodo las 10 plagas. Y así va a pasar con esta sociedad, o con este tiempo, o con esta dispensación, como quieran llamarlo. Dios ha dado la oportunidad de que el ser humano se salve a través del sacrificio de Cristo. Una vez que el tiempo se haya acabado, la Escritura dice que Cristo vendrá por su iglesia. Y que todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ser trasladados, vamos a ser sacados de esta tierra, y luego vendrá el juicio contra todos aquellos que no quisieron creer en Dios a través de Cristo. Luego, la palabra misericordia también se refiere a compasión en acción. Dios tiene misericordia del ser humano y actuó, mandándonos un Salvador. El 5. Y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la vida eterna es a través de Jesucristo. Y luego dice abajo, entre paréntesis, por gracia, sois salvos. Bien, para ahondar un poquito más en este tema y en la gracia de Dios, rapidito vamos a ver 3 ejemplos de personas que se salvaron por gracia. ¿Cuál era la misión de Cristo en esta tierra cuando vino, en su venida? En el último pasaje vamos a ver eso. Ahorita vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. ¿Ya saben qué tema hay ahí? Juan, capítulo 4, perdón, sí. La samaritana. ¿Era pecadora esta mujer? Sí, igual que nosotros, igualito que nosotros, con la diferencia que todos pecamos de distinta manera, no todos pecamos de la misma forma, sino que todos tenemos nuestra manera
de ofender a Dios. Vamos a ver varios versículos para entender este tema. Dice el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, es clave. Y le era necesario pasar por... Le era necesario. Había alguien ahí que tenía fe para ser salvado. Y no solamente ella fue el instrumento que Cristo en ese momento usó para expandir el mensaje. Miren cuántos habemos aquí para expandir ese mensaje. ¿Y lo hacemos? Dice el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, nuestro Señor, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, aproximadamente las 12 del día. Aquí dice que llegó solo. ¿Cómo iba? Cansado. Es una condición humana. La Biblia nos enseña, Juan nos enseña, que él era 100% hombre y 100% Dios. Así como se cansaba, también Juan nos enseña que hasta lloró cuando vio la incredulidad de todos los que estaban allá en la casa de Lázaro, y ver que no entendían que la muerte no es el final, solamente es un proceso, que todos vamos a pasar. ¿Y qué nos espera después de la muerte? Una mejor vida. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Y ya saben ustedes lo que pasó. Ella comenzó a decir, ¿cómo es posible que me pidas agua si ustedes y nosotros no nos podemos ver? O sea, judíos y gentiles o samaritanos no se tratan entre sí. ¿Pasa lo mismo hoy en día? Los hijos de Dios con los hijos del mundo, siempre va a haber diferencias. Vamos a correr un poquito. Versículo 10. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame a beber, tú le darías a él y él te daría agua viva. Esas palabras agua viva son sinónimos del Espíritu Santo. Entonces, las palabras claves de ese versículo 10, si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El regalo de la vida eterna. En otras palabras, el regalo de Dios para la humanidad se llama Jesucristo. Ahí estaba Cristo parado frente a ella, por eso le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Luego sigue la mujer con su instinto humano poniendo excusas. Luego en el 14, un poquito más adelante, Cristo hablando le sigue explicando, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el Espíritu Santo que Dios le da a todo creyente que pone la fe y la confianza en ese sacrificio maravilloso. Luego, el 19, les decía, vamos a ver un ejemplo rapidito ahí, unos cuantos ejemplos de cómo la gente se salva por la fe, confiando o creyendo. 19, le dijo la mujer, cuando él le dijo estas cosas, Señor, me parece que eres, lo identificó, porque le acababa de decir, cuando ella le pide de esa agua eterna, llama a tu marido, les voy a explicar a los dos cómo está la cosa. ¿Y qué dijo ella? No tengo marido. No tenía marido oficial, alguien con quien se había casado, solamente tenía probablemente un amigo con derecho.
Pero ese no es el tema. El Señor Jesús la confronta. ¿Y qué le dice? Bien has dicho, no tenés marido. Pero 5 has tenido. Por eso dices que no tienes marido. Entonces la está confrontando para que ella entienda que su condición espiritual no es la adecuada, su condición como está viviendo no es la correcta. La hace caer en sí y ella reacciona. Es cuando dice el 19, Señor, me parece que eres profeta. O sea, ¿quién te dijo todo eso? Nadie. El Señor lo sabe todo por su omnisciencia. Siempre digo y repito estas cosas. ¿Cuáles son las 3 condiciones? ¿Cuáles son, mejor dicho? ¿Cómo lo digo? Dios es un Dios único y hay 3 cosas que nadie más tiene. Por eso lo hacen un Dios único. Primero, su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia, es verdad. Ok, esas 3 cosas hacen a un Dios todopoderoso, porque Él todo lo puede, todo lo sabe y está en todo correcto. Por eso Él sabía estas cosas de la mujer. En otras partes dice que a finales del capítulo 2, la Escritura dice que el Señor no tenía necesidad de que alguien le dijera las cosas del ser humano, porque Él ya las sabe. Ya sabe todas nuestras debilidades. En el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén le adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23 y 24 son clave. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La única forma en que un ser humano puede adorar y dar gracias a Dios es por medio del Espíritu Santo. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo para poder comunicarnos con Dios. Es la conexión entre Dios y el ser humano. Por eso el inconverso está muerto espiritualmente, porque su conexión con Dios, que es Cristo, no está. Si ustedes, un ejemplo, vamos a ponerlo aquí cerca, ahí están los aires acondicionados. ¿Qué pasaría si no hay luz? No funcionan. Por más caros que sean, no funcionan, no sirven. Tiene que haber una conexión eléctrica para que funcione. La salvación es lo mismo. La única conexión con Dios es Cristo. Él dijo allá en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será. Y así podemos decir muchos versículos, como este 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 26. Jesús quiero ver, 25 y 26, vamos dejando este tema. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Este pasaje es de los pocos donde el Señor se identifica con alguien como el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Mesías tenía que venir y todo, tanto Israel como su alrededor, sabían la historia. Entonces, cuando ella dijo esas palabras, Él se identificó. Yo soy el que habla contigo. Les decía, son pocos los pasajes donde Él se identifica. Luego, el relato sigue, pero ella inmediatamente, dice la Escritura, que dejó el cántaro y ¿qué hizo? Se fue al pueblo a compartir la buena noticia del Evangelio con todos los demás. ¿Y qué era lo que decía? Venid y ved, hay un hombre que ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? No, sí, así dice, ¿verdad? ¿No será este el Mesías? Y muchos curiosos, digamos así. Pero en realidad, todos aquellos que tengan
el deseo de aprender o saber más de Dios, van a oír este mensaje y lo van a entender. Pero los que no tengan esa fe necesaria para salvarse, simplemente lo van a ignorar. Así de fácil. Y ya sabemos lo que pasó. Un poquito más adelante vamos a ver el 9, pero no lo voy a tocar, solamente lo voy a explicar. Ya saben lo que pasó en el capítulo 9, pueden verlo nada más solamente para observar. Dice aquí que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Muy extenso este pasaje, porque después de que hizo el milagro, el hombre en quien se hizo el milagro, muy contento porque podía ver. Aunque no sabía quién era Jesús, porque la historia lo dice, la primera vez que lo interrogan, le preguntan: ¿quién te sanó? No sé, aquel hombre que le dicen Jesús, aquel hombre que se llama Jesús. Luego lo llevaron donde los fariseos, dice, y le volvieron a preguntar: ¿cómo te sanó? Me hizo ahí lodo y me puso en los ojos. ¿Qué dices tú de ese hombre? Bueno, ha de ser profeta. Ha de ser profeta, porque lo que hizo no es cualquier cosa. También dice que llamaron a sus padres, no satisfechos con la declaración del hombre, llamaron a los padres, le preguntaron: ¿y es verdad que este es hijo de ustedes? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo recibió la vista? Pues no sabemos. Él sabe, pregúntenle a él. El hombre dijo, le volvieron a preguntar: ¿cómo fue que te dio la vista? Pues ya se lo di. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Y ahí viene lo interesante. Ahí viene lo interesante, porque le preguntaron, déjeme ver, versículos 24 y 25 para entender esta historia. 9, 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablaban de Cristo. No es cierto. Pero era una acusación. 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no sé, ni me interesa. Una cosa sé, habiendo sido yo ciego, ahora había un milagro hecho en este hombre. Ese milagro sirvió para estimular su fe. El milagro no fue hecho al azar. Dios en Jesucristo hizo muchos milagros. Y en este caso lo hizo con este hombre para estimular su fe, porque había fe en él. Eso es lo que Dios busca en el ser humano. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible. Es necesario que tengamos fe, porque la fe es lo único que Dios busca en el ser humano. Fe es confiar, fe es creer en las promesas que Dios nos ha hecho. Pero él dice: pues si es pecador, no sé, yo sé que me hizo un milagro. Y dice que lo injuriaron, o sea, lo insultaron y lo corrieron. Luego en el 29 dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a nosotros también nos abrió los ojos del entendimiento, como dice el mismo pasaje que estamos viendo de Efesios. Nos abrió el entendimiento para que confiásemos en ese sacrificio maravilloso. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí está la palabra voluntad, y hace su voluntad, lo que dice allá Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que creáis en el Hijo. Sigue hablando el hombre: desde el principio se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Por cierto, en el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje que diga que que Jesús le iba a abrir los ojos a un ciego, o a alguien, mejor dicho. Aunque sí dice que iba a hacer muchos milagros, muchas sanidades, en el capítulo 53 de Isaías y muchos otros. 33. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Palabras de
alguien con poco entendimiento, pero sí sabía en su corazón lo que había pasado y que este hombre no era cualquier hombre, era alguien especial. 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Simples verdades que estaba él contestando a la religión, a los religiosos, y eso les ofendió. Pero eso siguió. Luego dice 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pregunta interesante. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? Hemos creído. Por eso estamos acá esta noche dándole gracias al Señor. Como hemos creído, dice, respondió él y le dijo, 36, 37 son clave. Vean lo que dice. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Eso es lo que debería el ser humano preguntarse. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y por qué ese sacrificio tiene el poder de dar vida eterna y perdonar los pecados de nosotros, de los seres humanos? 37. Le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Este es otro pasaje, como decía, donde el Señor se identifica como el Mesías. Luego viene lo más interesante. Y el ciego, y él dijo, el ciego, el que antes había sido ciego: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Solamente Dios es digno de adoración. ¿Y por qué el Señor aquí o en la Escritura no dice nada sobre eso? Porque Él es Dios, porque Él es digno de adoración, porque toda la gloria, la honra, Él las merece por ser Dios. Cuando resucitó allá en Mateo 28, cuando se encontró con los discípulos, ¿cuáles fueron las palabras que Él dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tiempo corre. Vamos por la última historia rapidito. En Lucas 19. Lucas 19, versículos del 1 al 10. ¿Saben a quién tenemos ahí? A Zaqueo, un jefe de los publicanos, uno que era en su momento, en su tiempo, reconocido como de lo peor de la sociedad, no solamente por su cobro de impuestos, sino porque también era un judío que había traicionado su nación y estaba trabajando de político para el enemigo. Estaba trabajando para el enemigo. Y eso lo hacía todavía más repugnante. Pero el Señor tenía un propósito. Lo mismo que pasó con la samaritana, en este caso le era necesario pasar por Jericó. ¿Por qué? Porque ahí había alguien que tenía fe. Eso era lo único y necesario. Para no andar en el tema, ya conocen la historia. Zaqueo se sube a un árbol de sicomoro para ver al Señor, porque dice que era de baja estatura, la multitud era mucha y obviamente no iba a poder verlo. Pero al subirse al palo tenía una mejor vista. Y el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate, porque esta noche es necesario que yo pose en tu casa. Al sentirse honrado, él lo recibió, hizo banquete, invitó a mucha gente, recibió críticas y todo, pero lo más importante, Zaqueo se sintió no solamente honrado, sino que se sintió tocado por Dios, se sintió elegido, se sintió seleccionado para ser salvo. Aunque recordemos esto, para no interpretar las palabras, ser seleccionado no significa que somos especiales. Todos somos pecadores, todos somos iguales. El problema es que nosotros hemos decidido confiar en Cristo. Nosotros hemos decidido aceptar el plan de salvación que Dios tiene por la humanidad.
Y luego, después de que él reconoce su condición pecaminosa, decide compartir su fortuna con todos conforme a la ley. Porque él dice con sus palabras, si en algo he defraudado, si le he robado a alguien, voy a devolver 4 veces lo que he tomado. Era un principio de ley que había en el Antiguo Testamento, o un mandamiento. Versículos 9 y 10, esto sí quiero que lo leamos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No solamente por ser judío, por ser hijo de Abraham, su condición, su nacionalidad era del pueblo escogido de Dios. Aunque por todo lo que hacía era marginado, pero cuando el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo mismo este día. Hoy hay salvación para todos aquellos que quieran escapar de la condenación del infierno. ¿Porque somos malos? No, porque somos pecadores y estamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. Bueno, aquellos que no han puesto su fe. Y luego, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él, para que el mundo alcance la salvación por medio de Jesucristo. Eso dice la Escritura, respaldando lo que dice acá. Pero me gustan las palabras del Señor cuando dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿En qué forma llegó la salvación? Forma física. El Señor de los cielos estaba ahí, no el de la serie, sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él estaba en persona ahí, buscando pecadores como nosotros y como Zaqueo. Bien, vamos a ir terminando. Volvamos a Efesios capítulo 2. Traía una lista de las bendiciones que recibe el ser humano que pone la fe en Cristo Jesús, pero por cuestión de tiempo las vamos a tocar otro día. Ya vimos lo que dice el versículo 8, la gracia por medio del don de Dios. El 9 no es por obras. No son las obras en las iglesias o en las religiones, vamos a decir así. Enseñan que hay que hacer obras para salvarse. El problema es que las obras no son requisitos para salvación, son responsabilidades de todos los creyentes. Todos estamos con esas responsabilidades. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Dice el versículo ahí mismo, el 10 en Efesios. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Correcto, la salvación, las obras no son necesarias para la salvación. Tampoco estamos diciendo que no haga buenas cosas. El problema es que los creyentes tenemos responsabilidades. Y aquí les voy a dar 5 responsabilidades que todos tenemos y que todos fallamos. Pero son responsabilidades que si las hiciéramos, creceríamos espiritualmente. Porque estas son las 5 condiciones para el crecimiento espiritual de todo creyente. Primero, orar. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos nosotros por todo en el día, desde que nos levantamos, comemos, trabajamos, llegamos a la casa, cenamos, dormimos, le damos gracias a Dios. Oramos. Tendríamos que hacerlo. 2, leer la Biblia. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, que dan testimonio de mí. Tercera obra que es necesaria, congregarnos. ¿Qué dice Hebreo? No dejando de congregarnos, como algunos tenemos por costumbre. No, ya soy salvo,
tengo compromisos, hoy no voy a ir, estoy cansado, tengo sueño, va a llover. El Señor por eso ha suspendido la lluvia, porque como ponemos de excusa eso, ahora ya no hay excusa, no está lloviendo, estamos castigados, entonces no hay excusa. Cuarta obra a la cual estamos obligados, aunque el Señor no obliga a nadie, nos deja a nuestro libre albedrío, pero sí tenemos responsabilidades. Cuarta responsabilidad sería evangelizar. ¿Evangelizamos, hermano? A veces. Como decía, el hermano nos ha enseñado, el hermano pastor, por cierto, que estas son las obras que hacen crecer espiritualmente a un creyente. Ya voy cerrando, los veo cansados, ya nos vamos. Número 1, orar, leer, congregarnos, evangelizar, porque para eso venimos, para aprender las verdades del evangelio. Y en la última, ofrendar. Ofrendar. Pablo decía que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Por eso dice, cada uno aparte un poquito para la obra, aparte un poquito para la obra. Y si no tiene, pídele al Señor que le dé. No estamos, aquí no se pide dinero, pero se le recuerda que tanto los hijos de Dios tenemos responsabilidad para con la iglesia, también la iglesia tiene gastos. Por esa razón se ofrenda, para que la obra siga creciendo. ¿Y la obra es de nosotros? Es de Dios, Él es el que provee, pero la ha puesto en nuestras manos. Y es una responsabilidad que tenemos de cuidar este santuario, esta casa, este lugar de reunión. Cristo no habita acá, pero está en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Porque donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, amén. Bendiciones, hermanos, esa es mi participación. Vamos a quedar con los testimonios con nuestro hermano encargado.